Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios los bendiga. Good evening, brothers and sisters. May the Lord bless you. I hope you're doing okay. Espero que todos estén bien. Hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre profecía. Today we're going to continue our study on prophecy. Today we're going to review Daniel chapter 8, beginning at verse 20 to 26. Hoy vamos a repasar Daniel capítulo 8 del 20 al 26 y luego vamos a entrar a Daniel capítulo 9 y vamos a estudiar el verso 24. Then we're going to get into Daniel chapter 9. And we're going to study verse 24. The reason I review is so we can retain some of these teachings. La razón por la cual repaso algunas de estas cosas para que podamos retener algunas de estas enseñanzas. Esto nos va a ayudar a entender la profecía un poquito más. This is going to help us understand prophecy a little bit more. So let's get into Daniel chapter 8, beginning at verse 20. Vamos a entrar a Daniel capítulo 8, empezando en el verso número 20. Déjenme acomodar mi Biblia. Let me get my Bible in place. Maybe you can do the same. A lo mejor ustedes pueden hacer lo mismo. Vamos al verso 20. Let's go to verse 20. That's going to start right here. Va a empezar aquí el verso 20. Dice, en cuanto al carnero que viste, recuerden ese carnero, que tenía que 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. So, los cuernos representan 2 reyes de Media y de Persia. Verse 20, the ram, remember the ram that we were talking about, had 2 horns. Those 2 horns represent what? 2 kings. The kings of Media and the kings of Persia. There they are. 2 kings, the king of Media and the kings of Media and kings of Persia. Let's go to verse 21. Vamos al verso 21. El macho cabrío es el rey de Grecia. Remember that, recuerden el macho cabrío que tenía un cuerno. Ese macho cabrío es el rey de Grecia. Pero recuerden que este macho cabrío tenía que un cuerno. Ese cuerno representa... Ese cuerno que tenía entre tus ojos representa otro rey, el primer rey. Ahí está el primer rey. Estaba conectado a este rey de Grecia, de alguna manera. Verse 21, remember the rough goat. That rough goat represents the king of Grecia. There he is. That king represents, that goat represents the king of Grecia. But remember that rough goat, he had this long horn. That horn represents, that horn again that he had between his eyes, this horn represents another king. He represents a first king. But remember that horn grew stronger. Recordemos ese cuerno se hizo más poderoso, tanto que se quebró. Remember, it grew so strong, and then what happened? It broke. Remember, that horn broke. And out of that horn, something's going to happen. Después que se quiebra ese cuerno, ¿qué sucede? Salen 4 cuernos. Remember, when that horn breaks, 4 other horns come out. So let's get into verse 22. Ahora vamos al verso 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, ya se quebró el cuerno, cayó este rey. Y sucedieron 4 en su lugar. Recuerden que salieron 4 cuernos. Esos 4 cuernos representan 4 reyes o 4 reinados. Se levantaron en su lugar, aunque no era con la fuerza de él. No tenía nada que ver con la fuerza de él. Now, remember when that horn breaks, 4 other horns come out. Those horns represents 4 kingdoms. So now, being broken where 4 stood up for it. 4 kingdoms stood up. Of the nations, right? 4 kingdoms of the nations, but not of the power of that horn. So these represent those 4 horns. Los cuernos representan estos 4 reyes. The 4 horns represent these 4 kingdoms. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Vamos al verso 23. Let's get into verse 23. Y al fin del reinado de estos, cuando el fin de estos reyes, el reinado de ellos llegó a su fin. Cuando los transgresores lleguen al colmo, que quiere decir que estos eran ¿qué? Transgresores. Transgresores, eran rebeldes. Y dice, su reinado llegó a su punto, llegó a su fin. Se levantará un rey altivo. Después que estos terminen, después que lleguen a su fin, después que sus transgresiones terminen y su reinado termine, ¿qué va a suceder? Se levantará un rey altivo. Aquí está, se le va a levantar otro rey altivo, altivo de rostro, va a ser fuerte y altivo, y entendido en enigmas, que va a entender cosas que están secretas, y va a entender las cosas secretas, o discernir. Vamos al inglés. Let's go into the English. Now the being broken where the four stood for it, for 4 kingdoms shall stand up out of the nation, but not in his power. Right, so we have these 4 nations. Now verse 23. And in the latter time of their kingdom, so at the end of their kingdom, right, and at the end of their transgressions, or the end of the transgressors, these are transgressors too, right? Everything's gonna end. Everything, their transgressions, their kingdom is gonna come to an end, right? It's gonna reach a point where they're gonna fall. They're gonna finish whatever they were doing. Another king shall rise. A king of fierce countenance and understanding of dark sentences or sayings shall rise up or stand up. So this is where this vision kind of finishes. Aquí es donde termina la explicación de esta visión, pero empieza a explicar algunas cosas que debemos leer. Then he begins to explain some of the things that I believe we need to read. Que está hablando de este rey. It's talking about this king. Let's go to verse 24. Vamos al verso 24. Y su poder. Déjenme ver mis notas. Let me get my notes ready. Talking about this king. Estamos hablando de este rey. Verso 24. Y su poder se fortalecerá. So se va a fortalecer, mas no con su fuerza propia. Y causará grandes ruinas. Y prosperará. Y hará arbitrariamente. Quiere decir que va a quebrar muchas leyes. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Que podemos decir la iglesia o los hijos de Dios. Verse 24, it's explaining this fierce king. And his power shall be mighty, or grow stronger, but not by his own power. And he shall destroy wonderfully, right? He shall break the laws and shall prosper and practice. That word practice means he's going to make unfair laws. And shall destroy the mighty or the powerful and the holy people. We can say the church or God's children. Let's go to verse 25. Vamos al verso 25. Sigue hablando de este rey. Still talking about this king. Con su sagacidad o su sabiduría hará prosperar el engaño. Se va a engañar con su forma de hablar. En el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, se va a llenar de orgullo.
se va a enaltecer y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. So va a levantarse y luchar en contra del príncipe de los príncipes. Pero va a terminar aquí, dice, pero será quebrantado, aunque no por su mano, aunque no por mano humana. Verse 25, and through his policy, right, those policies, we can say, through his wisdom, or through his thoughts, also he shall cause craft to prosper, or lying to prosper in his hand. And he shall magnify himself, fill himself with pride in his heart, and by peace shall destroy many. He shall also stand up against the prince of princesses. He shall stand against the prince of princesses, but he shall be broken without hand. So this is where we're going to stop in this vision. Aquí es donde vamos a parar esta visión, esta interpretación, on this interpretation. Now, let's go into chapter 9, beginning at verse 24. Ahora vamos al capítulo 9, empezando en el verso 24. Aquí la interpretación de la visión se le está presentando a Daniel. Here the interpretation of the vision is being given to Daniel. Remember, Daniel was begging, please, Lord, show us what's going on, in simple terms. Aquí Daniel, en términos simples, está rogando por el pueblo, pidiendo que por favor se le explique la interpretación de esa visión, for that vision. Now, in verse 24, en el verso 24, se le está explicando esto. They begin to explain to him, what does this mean? So let's read verse 24. Vamos a leer el verso 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Estos son 490 días. 490 días es igual a 70 semanas. Y dice, sobre tu pueblo o sobre tu gente, que son los judíos, y sobre tu santa ciudad, se determinarán lo que va a suceder. Todo va a terminar sobre la gente, los judíos, la gente de Daniel, y sobre la ciudad santa que es Jerusalén. Verse 24, 70 weeks are determined upon thy people and upon the holy city. So the 70 weeks is equal to 490 days. So these weeks are determined upon who? The holy people, the Jews. And upon what? The holy city, which is Jerusalem. So here is giving us some time. Aquí nos está dando un tiempo. Y en ese tiempo se van a determinar las profecías. And through that time, we're going to determine the prophecies. And if you want to understand prophecy, you need to pay attention to the Jewish people. Tienes que poner atención. Si quieres entender la profecía o los tiempos de la profecía, tienes que poner atención al pueblo judío y a la ciudad santa, que es Jerusalén. And you need to pay attention also to the holy city, which is Jerusalem. But everything that's going to be fulfilled is going to be between that timing. Y todo lo que va a suceder va a ser entre todos esos tiempos. Y todo esto es lo que va a suceder. Todo lo que va a suceder se determina en este tiempo. Everything is going to happen is determined on these 70 weeks. Now we can continue reading verse 24. Ahora podemos continuar a leer el verso 24. Y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación, o para terminar la prevaricación,
Primero, para terminar la prevaricación. Segundo, para poner fin al pecado. Para expiar o reconciliar la iniquidad. Cuarto, para traer la justicia perdurable o eterna. Quinto, y sellar la visión y también sellar la profecía. Sexto, y al fin, la séptima parte, y ungir al Santo de los Santos. El Santo de los Santos es el Señor Jesucristo. Entre estas 70 semanas, these 70 weeks, all these things are going to happen. Entre todas estas 70 semanas, todas estas cosas van a suceder. Between all these 70 weeks, all these prophecies are going to be fulfilled. All of this is going to be accomplished. Todo esto se va a cumplir. Verse 24, I'm just going to go through the English part. 70 weeks are determined upon thy holy people and upon thy holy city, to finish the transgression, or to finish the transgression. Second, and to make an end of sin. Third, and to make reconciliation for iniquity. Fourth, and to bring everlasting righteousness. 5 and 6, to seal up the vision, to seal up the prophecy. And last but not least, what's going to happen? And to anoint the Most High. To anoint the Most High, which is the Lord Jesus Christ. And all these things are going to happen between the 70 weeks. Y todas estas cosas van a suceder entre todas estas semanas. So tenemos que ponerle mucha atención a estos 490 días o 70 semanas. So we need to pay much attention to this number, to this day, 490 days, or we can say 70 weeks. Between that, entre entonces se van a cumplir estas profecías. All these prophecies are going to be fulfilled. But I can tell you this right now. Les puedo decir, algunas de estas ya se cumplieron. Some of these have already been fulfilled. I'm going to stop right there, brothers and sisters. Voy a parar ahí. Espero que esto les esté ayudando. I hope this is helping you. May the Lord bless His word. Que Dios bendiga su palabra. Y hasta luego. See you later.